bien, bienvenidos. El día de hoy veremos las características de un circuito en serie. Vamos a ver cuáles son. Y recordaremos qué es un circuito en serie. Vamos a ver la imagen. Muestra una fuente de corriente directa, que es una pila, probablemente. Ok. Este es el símbolo de una resistencia. Y vamos a ver. A la fuente conecto la resistencia de la salida de la resistencia a la otra resistencia. Esto lo vuelvo a repetir, a la salida de la segunda resistencia conecto la tercera y a la fuente. Si se dan cuenta, solamente se forma un camino. Esto es un circuito en serie. ¿Cuáles son sus características? Vamos a pensar que la fuente es la llave del agua y los conductores que forman el circuito como si fueran la manguera. Si abro yo la llave del agua, solamente existe un camino en esa manguera. ¿Sí? Así sé que es un circuito en serie. Además, la corriente. Definimos la corriente como el flujo de electrones que pasan por unidad de tiempo. Flujo. Hacemos otra vez la analogía con el agua. Entonces, ¿qué significa? Si esto es agua, si es una tubería, el agua que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí, es la misma que pasa por aquí, es la misma que pasa por aquí. Nos devolvemos a los circuitos eléctricos. Esto significa que la corriente en un circuito en serie es la misma para cada elemento. Solamente hay un camino y la corriente, que es el flujo de electrones, solamente puede pasar por ese camino. Por eso decimos que la corriente total es igual a la corriente de cada uno de los elementos. Entendamos como corriente total la corriente que genera o que se obtiene de la fuente y la corriente de cada elemento de cada una de las resistencias. Ahora, cuando la corriente es la misma, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje se divide. ¿Qué es esto? Si tengo una pila de 10 volts y tengo 3 resistencias iguales, cada resistencia tendrá el mismo voltaje. Por ejemplo, 3, 3, 3, sumados son 9. Si la pila fuera de 9 y las resistencias fueran iguales. Otro ejemplo del voltaje. Yo al sumar el voltaje que tengo en cada elemento, me debe dar el voltaje de la fuente. ¿Sí? Por eso digo yo que el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. En otras palabras, el voltaje de todos los elementos o de cada uno de los elementos es igual, sumado, es igual al voltaje total. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vamos a comprobar las características de un circuito en serie. Para comprobarlas necesitamos resolverlo. Aquí ya tengo valores, la pila o el voltaje de la fuente 9 volts, la resistencia 10 ohms, resistencia 220 y resistencia 330. Vamos a recordar que como las unidades son derivadas de un nombre propio, las escribimos con mayúsculas. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es el primer paso. Para el primer paso, para resolver este circuito, necesitamos encontrar la resistencia total. Con la fórmula, la resistencia total sería la suma de todas las resistencias en un circuito en serie. Circuito en serie. Sustituyo los valores 10, 20 y 30. El resultado sería 60 ohms. ¿Okay? En otras palabras, para un circuito en serie la resistencia solamente es la suma algebraica de todos los elementos. 10, 20, 30, 60 ohms. Vamos a continuar con el siguiente paso, que en este caso sería encontrar la corriente del circuito. Calculando la corriente. Voy a usar la ley de Ohm. Corriente total, porque uso el voltaje total entre la resistencia total. La resistencia total ya la encontramos anteriormente y sustituyo. El voltaje total lo obtengo de los datos del problema, que son 9 volts. La resistencia total la obtengo del paso 1 y hago la división. Esta división me da 0.15 amperes. 0.15 amperes. Aquí sí lo puse la A mayúscula y puse las otras minúsculas para notar y hacer énfasis en que las unidades, al ser derivadas de un nombre propio, se escriben con mayúscula al iniciar. Muy bien, entonces vamos al siguiente paso. Ya calculé resistencia,
Ya calculé corriente. ¿Qué me falta? El voltaje. El voltaje para cada una de las resistencias. ¿Okay? Una vez más utilizo la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Y como ya establecí que la corriente es la misma para todos los elementos del circuito en serie, la pongo la misma, punto 15, punto 15, punto 15 para cada resistencia. Ahora pongo el valor de la resistencia 1, 10, de la resistencia 2, 20, de la resistencia 3, 30. Y hago la multiplicación. 1.5 sería la caída de tensión o el voltaje para la resistencia 1. Voltaje de la resistencia 2 sería 3 y voltaje de la resistencia 3 sería 4.5. Finalmente, lo que nos pide el problema o lo que estamos tratando de buscar son las características y resolviendo el problema queremos comprobarlas. Vamos a esta especie de resumen. Yo digo que la corriente es la misma para cada elemento, entonces la corriente total es igual a cada una de las corrientes de cada resistencia. ¿Y esto cómo lo compruebo? En la ley de Ohm. Usé la misma corriente para cada una de las resistencias. El voltaje se divide, que significa que la suma de la caída de tensión de cada elemento va a ser igual al voltaje total o el voltaje de la fuente. ¿Cómo lo compruebo esto? Muy bien, sumo el voltaje de cada uno de los elementos y la respuesta que voy a tener es 9. ¿Este 9 de dónde sale? Es el voltaje de la fuente. Si me diera 15, sé que está mal porque no puedo pasarme del voltaje que me da la fuente. ¿Ok? Bueno, resumiendo, de esta forma podemos comprobar las características del circuito en serie. Creo que sería todo por este video. Gracias.